¿Qué tal? Buenas tardes. Ahora sí. Bienvenidas y bienvenidos a Punto y Coma. Yo soy Jesús Guerra, el director de este espacio, y me complace mucho que nos acompañe esta noche para una presentación muy especial. Aquí en la librería Punto y Coma siempre ha sido uno de nuestros gustos y uno de nuestros objetivos apoyar y presentar la literatura que se produce aquí en nuestra ciudad, en nuestro estado, y justo el día de hoy nos complace tener la presencia de Sonia Otero, autora de Lo que pasó ese día. Bienvenido, Sonia. Gracias. También el día de hoy nos acompaña nuestra amiga y colaboradora Claudia Lanís, directora de la casa editorial Los Ojos de Eva. Bienvenida de nuevo a este espacio. Les voy a leer un poquito sobre Sonia. Sonia Otero es de nacionalidad mexicana, proviene de una familia de hombres ausentes por diversos motivos. Su padre falleció cuando ella tenía 4 años de edad. Sin abuelos, sin tíos, sin hermanos, su entorno familiar giró alrededor del pequeño matriarcado encabezado por una madre de recio carácter con 4 hijas que criar, que también perdió a su padre a temprana edad. El inesperado suicidio de un joven con el que Sonia salía a los 17 años de edad catapultó su decisión hacia el estudio y el entendimiento de la psique humana, haciendo a un lado su interés inicial por la medicina o por la abogacía. Se recibió en la carrera de licenciatura en Psicología Fisiológica en la Universidad de Anáhuac, bajo el auspicio de una beca otorgada por la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde los 12 años de edad y hasta la actualidad, ha formado parte de coros operísticos, finalizando 5 años de piano y canto en la Escuela Nacional de Música de la UNAM en la Ciudad de México. Posteriormente, la vida llevó a Sonia a trabajar en el conocimiento de la psicología del consumidor, con su capacidad de observación y análisis de la conducta humana, su preocupación por el bienestar social, así como su curiosidad e imaginación innatas, lo que alimenta su pluma. Detrás de este primer libro de cuentos, Sonia Otero está trabajando en más material que pronto espera ver la luz. Pues, primero que nada, bienvenida, Sonia. Es un gusto tenerte aquí y aprovecho primero que nada para felicitarte por este libro de cuentos, Lo que pasó ese día, tu primer libro publicado. Así es. Y felicitarte porque por este que es un logro y también por la prosa que contiene dentro de este libro, una prosa que a mí me pareció y me dio gusto leer como muy regiomontana. Retratas en algunos de los cuentos la ciudad, no intentas imitar a otras corrientes, a otros autores, sino hablando de tu entorno. Y una prosa que se me hace muy amena, pero a lo mejor ya nos dirás, por tu entrenamiento en psicología, pero también con para mí una gran empatía por tus personajes, en donde en cada uno te metes a lo que está pensando, lo que está viviendo en ese momento, y nos haces, por esos pequeños momentos en donde estamos dentro de ese personaje, vivir el mundo a través de sus ojos, pero también a veces alrededor, utilizando el entorno como un personaje. Hay veces que las montañas de repente se vuelven estos testigos que de manera distante perciben y presencian todo este drama humano del que somos personajes, ¿no? Entonces te felicito por este logro que es este libro. Ahorita al rato me gustaría también que compartiéramos algo de la prosa con nuestros invitados para que tengan una probadita de lo que contiene este libro de cuentos. Antes de hacerte algunas preguntas sobre el texto, me gustaría darle la palabra a Claudia. Hola, ¿qué tal? Buenas noches tengan todos. Qué gusto que estén aquí compartiendo las letras de Sonia que pues
Yo estoy muy contenta porque de hecho no nos conocíamos en persona, les platico la anécdota, nos conocimos a través de un gran amigo también aquí presente, Gerardo Martínez, que como siempre digo, la cultura es un puente de vida y hay gente que son puentes de vida y una de esas personas es Gerardo. Entonces, pues ya platico con Sonia, me hacen llegar el material y platicando con Sonia me decía, porque en el libro viene todo eso, del tema de que empezó ella a buscar asesoría y a experimentar para poder publicar esta edición, que está bastante bien, por cierto. Y pues dentro de un libro encontramos, ¿no? También quisiera tocar ese tema, todo lo multidisciplinario, cómo te explica aquí atrás quién es de las fotografías, se lo prologa Hugo Garza Leal, fue director de Cultura Monterrey más de muchos años. Por ejemplo, se apoyó con Gerardo y con Juliana Almaray, que le mandamos un gran saludo también. Y no se olvidó de agradecerle a todos, se me hizo un detalle muy hermoso todo eso. Y sí, precisamente la parte de estos relatos y una fábula que nos comparte, porque son 5 relatos de una fábula. Y pues yo tengo varias inquietudes, ¿no?, con la autora, pero fíjense, voy a abrir compartiéndolos algo que viene casi al final del libro y dice: sé fiel con tu esencia y con la del otro, honesto con tus sentimientos, humilde para corregir tus errores y aceptar sus consecuencias. Así estarás más cerca de relaciones verdaderas. O sea, realmente el libro trae mucha sabiduría. Entonces, pues la verdad es que es un libro que el lenguaje está sencillo y no, porque yo creo que toda ya el bagaje y toda la cultura que trae, porque sí trae bastante nivel de cultura, pues te permite ofrecer un lenguaje rico y amplio en lo que quieres transmitirle a la gente. Entonces no tiene cosas repetitivas, o sea, realmente cada historia es diferente y eso pues se ve el trabajo y las ganas que le echó para ofrecerle a la gente este libro. Y pues yo tengo varias preguntas a la autora. Una de ellas es a nivel personal, porque viene pues que estudió en la UNAM, becada por cierto, porque no cualquiera estudia en la UNAM, y que hizo los 5 años, ¿no?, de piano, canto también en la UNAM. Y en qué momento, o sea, de ahí para acá, ¿qué siguió? Y yo quisiera, la primera pregunta es precisamente cómo comienza la necesidad de plasmar y transmitir este material y para quiénes va enfocado. Esa sería mi primera pregunta. Bueno, es interesante porque durante muchos años yo nunca pensé en escribir. Después, aunque he escrito muchos años por los estudios de mercado, he redactado muchísimos, casi tesis, ¿no? Cada estudio es una tesis, pero literariamente no. Entonces agradezco a mi hermana Patricia que me invitó un día a participar en un concurso de cuentos, así nada más, y dije, no sé por qué, pero entré. Y después ella me mandaba sus cuentos también para que yo los leyera, y después me invitó a un taller literario de escritura literaria, que también agradezco mucho al tallerista José Antonio Aspe. Está en Morelos, en Cuernavaca, en línea da su taller, y entré porque me invitó mi hermana. Eso quiere decir que yo no sabía si podía escribir, como casi todo el mundo que entra a un taller dice, pues no sé si sepa, no sé cómo, pero la invitación de José Antonio siempre fue: ustedes escriban, y cada semana, no sé si quienes nos oyen saben cómo funciona un taller de escritura literaria, yo no sabía. Se revisa lo que cada quien escribe y los demás lo discuten, lo aprecian al nivel que se pueda y se quiera, y el tallerista es el que redondea este análisis. Entonces con el tiempo se va perfeccionando la forma de escribir de cada quien. En este caso ya llevo 5 años en ese taller. Yo quiero decir que fue 2 años de empezar a presentar textos cada vez que tenía yo oportunidad, porque cada quien presenta. Ya después de 2 años como que identifiqué que ya había varios que estaban trabajados, un poco revisados por mis compañeros, que agradezco mucho porque son una gran ayuda para poder decir que el texto está
más trabajado que si uno lo escribe sin ninguna retroalimentación. Entonces la retroalimentación de los compañeros fue valiosísima, y cuando identifiqué que ya estaban algunos más o menos avanzados, los siguientes 2 años fueron para pulirlos, y el último año fue ya para ver cómo le hacía para sacar un libro, que la publicación es otra faceta súper complicada, pero creo que me complicó. Esta fue la faceta más complicada, no escribirlos, sino publicarlo. Pero así fue como comenzó. Ok, 5 años entonces. Y otra pregunta. O sea, a mí me gusta mucho hacer esa pregunta, ¿no? Del tiempo que se llevan en el proceso. Y bueno, ya nos dijo, fíjense, 5 años. Pero bueno, también viendo tus afinidades, ¿no? Por ejemplo, que si en algún momento consideraste estudiar medicina, leyes. Bueno, es que también me han tocado muchos abogados que escriben fabuloso, porque pues todo el tiempo, o sea, todos estamos, la verdad es que estamos siempre escribiendo, pero tener la humildad y la capacidad y la recepción de precisamente aventurarte a recibir la retroalimentación es muy importante para cualquier escritor, porque ahí es donde nos damos cuenta que realmente, como dijo ella, nuestros textos son digeribles y son atractivos para el público. Pero la verdad es que sí está bien padre. Y fíjate que también, pues leyendo tu semblanza, decía yo, mira, aquí nos puso que ya está trabajando en más material. O sea que ya agarró carrera literaria, entonces para que sepan que vamos a seguir viendo a Sonia después con esto y más. Y pues qué bueno, porque la verdad es que es muy bien. Y bueno, otra pregunta que yo quisiera hacerte, por ejemplo, que ya nos platicaste a lo mejor un poquito, pero a nivel personal, ¿qué obstáculos has afrontado ya en esta faceta, porque ya eres escritora, en esta faceta de escritora? Si sientes, perdón, que ha habido obstáculos. En mi caso, yo veo que un obstáculo muy común de otras personas es ese que se atoran a escribir. En mi caso no fue así, sino que yo más bien soy como muy prolífica y me tienen que detener, ¿no? Ese no fue mi problema, escribir, porque me gusta mucho absorber, aprender y recibir la retroalimentación. Cuando estás en el taller y lo sientes como crítica, pues no avanzas. No, yo decía, díganme qué le falta, qué tiene, qué le pasó para poder perfeccionarlo. Entonces ese no fue un obstáculo, pero el obstáculo yo creo que más grande fue el tiempo, el tener tiempo. Hay diferentes estilos de escritor. Uno escribe todos los días 15 minutos y para el ejercicio, para hacer el trabajo de lo que le llaman el oficio, ¿no? El oficio de escritor se hace escribiendo. Entonces por eso te dicen, tú siempre escribe aunque sea 15 minutos diarios, pero para que te adentres al oficio. En el momento en que yo entré al taller, yo estaba dispuesta a escribir, pero no encontraba el tiempo. Entonces a veces lo intercalaba con mi trabajo y podía estar trabajando 15 días intensamente, porque trabajo por proyectos, y después otros 15 días intensamente escribiendo también 8 horas diarias, ¿no? O 10 horas diarias, mientras tenía tiempo, porque sabía que si tenía otro proyecto ya no iba a poder. Yo creo que el tiempo y el recurso económico, que agradezco a mi esposo aquí presente, porque ahora que está pensionado, pues ya no tengo esa, bueno, ambos, ¿no? Ya no tenemos esa necesidad tan apremiante para vivir diariamente, ¿no? De trabajar por necesidad. Entonces, eso es como, yo siempre digo, debería de haber mecenas otra vez, de alguien que diga, no por mí, yo creo que para los jóvenes escritores, que tienen todavía menos recursos a veces, de decir, ahí hay un talento y vamos a desarrollar. Pero el aspecto económico es una cuestión, porque como ya a mi edad ya dije, voy a disminuir el tiempo de trabajo para poder dedicarme a cantar, para poder dedicarme a escribir,
pues entonces el recurso económico disminuyó, pero a costa de el placer de poder hacerlo. Entonces, ese es una limitante. La gente que no tiene esa ventaja, pues batalla. En mi caso sí batallé, porque a la hora de decir, ¿y cuánto cuesta publicarlo? Lo otro era gratis, era mi tiempo, ¿no? Pero ya cuando te pones a hacer cuentas, dices, no voy a poder. No voy a poder. Entonces, mucho del trabajo lo hice yo porque no tenía el recurso, o sea, porque parece fácil, pero no. Entonces ahora valoro, aprecio el trabajo editorial, porque mis respetos tiene muchas facetas de especialidad que son importantísimas. Entonces ese fue el recurso económico. Y la contracorriente de un poco decidir, ¿hago 5 para mis familiares más cercanos, o 15 o 10? ¿O hago más, no? Pero resulta que da lo mismo, cuesta lo mismo hacer 5 que, o sea, no puedes imprimir 5. Entonces, pues como que el obstáculo era ¿hasta dónde? Y me gusta mucho y agradezco a todos los que están en los agradecimientos, entre ellas a las mujeres empresarias, que te dan mucha pila y dices, tú lo vas a lograr y lo vas a lograr. Entonces siempre estamos ahí, todas apoyándonos. Y yo dije, no, claro que sí. Primero lo subí a una plataforma como ebook, y resulta que pues ya estaba arriba, que dije, es un descanso, que ya está arriba, ya lo logré, ya está arriba, ya está igualito que aquí, pero en electrónico. Pero después dije, no, yo lo quiero tocar, yo quiero abrirlo, yo quiero sentirlo, yo quiero así. Entonces ahí fue cuando lo empasto yo, o lo mando a empastar. No, pero lo quiero así, no es lo mismo empastado. Y pues si hacía poquitos era igual de caro la edición, la revisión, todos esos datos dan lo mismo que si haces uno que 100 o que 1000. Entonces dije, no, si ya está todo, pues vamos a hacerlo, ¿no? Pero ese duda, ese decir, lo hago o no lo hago, la indecisión para mí sí fue difícil, o tomar tantas decisiones tan seguido de todo. Híjole, fue lo más pesado. Acabé un poco agotada ya de tantas decisiones que tuve que tomar por no haber acudido a una editorial. Bueno, pero yo le digo bien, o sea, si precisamente de lo que platicábamos de luego, porque fueron los 5 años, ¿no?, para escribirlo, y luego para publicarlo, ¿cuánto tiempo pasó? Un año, intenso, pero un año. Sí, entonces, pero al final de cuentas sí hubo asesoría, sí hubo gente de diseño, o sea, como quiera, fue un trabajo editorial realmente, o sea, meterse, como dice ella, ahí a buscar y encontrar todo eso, y se logró bien. Y por ejemplo, de la portada, a mí me llama la atención la foto. ¿Por qué esa foto? O sea, ¿qué es lo que a ti, o sea, y de dónde viene esa foto y las fotos que están en la contraportada? Pero sobre todo yo traigo la duda de la portada. Claro. Gracias por la pregunta, porque esa es otra parte que yo soy muy intensa. Entonces, cuando decía que le pongo a la portada, a quien agradezco, ya la mencionaste, a Juliana Miray, me dijo, pues pon uno de tus ilustraciones, que también son mías. Y entonces así íbamos a empezar, pero después ya no pudimos continuar, y me tocó elegir portada, y me puse a hacer mis encuestas, porque pues también hago mis encuestas. Entonces pues me puse a hacer mis encuestas, y a muchos de los presentes les preguntaba cuál. Entonces escogí muchas imágenes para la portada, y cuando ya tenía, ahorita le digo por qué decidí esta, pero ya teniendo esta, pues yo tenía una colección de fotos y muchas más. Dije, pues hay que aprovecharlas. Y como cada foto tiene que ver algo con alguno de los relatos, pues de una vez dije, pues las aprovechamos y las ponemos como parte en este espacio. Pero ¿por qué llegué a esta? Pues yo creo que más bien los lectores me podrían decir, pero sí lo pregunté entre otras opciones que le preguntaba a mis amistades, y que me dijeran qué opinaban.
porque cada ventanita pareciera ser una historia de vida, un acercarte, asomarte, así como que asomarte, a ver qué está pasando allá adentro, ¿no? Y esta es de por no omitir su nombre, yo no sé si lo pronuncie bien, pero aquí a todas las que yo descargué solo para evaluar si se usaban, a todos les agradecí porque los descargué. A él le dio un agradecimiento también. Foto de la portada, Bui Wang Long, espero haberlo dicho bien. No recuerdo de qué parte de Oriente es, y se llama Una vista de un edificio por la noche desde un balcón. Es un muchacho que yo creo que no sabe que está aquí, su foto, pero me voy a encargar de asegurarme que lo sepa, porque pues pasó por mucho pensar cuál, y creo que entre otras dos opciones pasó el hablando de... ¿sí? ¿Así lo vamos a dejar? Sí, se me hace que entonces... Acá no escuchan bien, ¿verdad? Sí. Pasó otras opciones, entre otras opciones, bueno, ya elegí esta por la posibilidad de pensar que son varias historias. Sí, de hecho cuando yo lo vi, cuando llegó a mis manos, dije, mira, ellos usan luz blanca y acá luz cálida, y uno tiene clima y los otros no, y así te lo llevan. Porque no sé dónde se ubica, ¿verdad? Pero sí es, pues ya ahora, ¿no? La yo moda. No me asomé tanto así. No, yo sí, porque A ver, este departamento está como que lo decora más, y acá te digo, tiene los dos climas, y así ya estaba yo, ¿verdad? O sea, bien allá metiéndome la vida a los vecinos, sí. Pero sí. Y bueno, fíjate, entonces de cuando tú estudiaste allá en México y todo esto, ¿cuándo llegas acá? Y porque pues ya tienes tiempo acá en Monterrey otra vez, ¿verdad? tengo 26 años. Ok, o sea, estuviste estudiando allá y joven como quiera te metieron. Yo nací allá, Ok. en la Ciudad de México, ¿Tú naciste? y nos vinimos con la familia hace 26 años a vivir aquí. Ujú. Mi marido es de aquí y mis hijos nacieron en la ciudad. Vale, ya. Y bueno, también otra pregunta, ya con el tiempo que llevas aquí y que has estado involucrada en el tema de la música, ¿cómo ves el panorama literario para Nuevo León? O sea, cuando dijiste, bueno, yo quiero sacar mi libro, quiero escribir, como dices tú, primo para mis amigos, ¿o qué hago? ¿Cómo ves, ya que empezaste con esa visión literaria, ahora qué ves en cuestión, ¿no? Para nosotros como lectores, como escritores, ¿cómo ves Nuevo León culturalmente en literatura? A lo largo del tiempo, O sea, el panorama... bueno, para ver el panorama sí me gustaría irme para atrás, porque ha cambiado mucho la cultura en 26 años que tengo aquí. Ustedes lo han visto en todas las áreas. Hay más cada vez, y ya hay mucha, hay tanta que ya a veces ni siquiera se llenan los espacios, o la gente tiene 2 y 3 eventos al mismo tiempo, pero esa es una chulada. Y las ferias del libro hablan por sí solas porque están inundadas. Quiero dar una experiencia muy bonita que tuve cuando estaba buscando a ver si yo misma lo empastaba. Me metí a varias tiendas de cosas manuales para ver qué tipo de papel y todo. Y las chicas que están, tres lugares distintos donde yo fui a buscar material, las chicas que despachaban, cuando yo les decía, es que fíjate que estoy haciendo un libro y necesito que combine con este color. ¡Ay, qué interesante! ¡Ay, de qué se trata! Y me pedían porque les gustaba leer. Entonces quiero quitar un mito. Estas personas, las tres, tenían un nivel socioeconómico bajo, con un sueldo modesto, y las tres se vieron interesadas en leer. Me gustó mucho romper ese mito de que solamente la gente
con un nivel educativo alto quiere leer, no es cierto. Solo que hay que acercarles estas posibilidades. Claro. Porque me causaba mucha curiosidad esa reacción, porque me decían, me gusta mucho leer, de qué se trata, y así se veían interesadas. Creo que está creciendo, ¿no? Sí, sí, también el otro día escuchaba un autor que dijo, no, pues, y bueno, me ha tocado ver, es que estamos en una, es que México no lee. Entonces yo les digo, órale, le digo, para ti, ¿qué país el mundo lee más? Si alguien sabe decirme, le doy un premio. Pero toda la raza, o sea, a lo mejor porque estamos aquí en Monterrey se compara mucho con Estados Unidos. Pues no, o sea, de hecho yo creo que en Estados Unidos leen menos que nosotros, o igual. Realmente los países que sí son grandes lectores, ya habría que ver la población per cápita versus nosotros también, o sea, son muchas variantes, pero no. Realmente aquí sí tenemos bastantes lectores, es más. Cuando yo estaba en la secundaria, que de repente agarramos el 70, antes era bien común, ves que siempre ves más leyendo el periódico o el libro vaquero al señor que se está trasladando, o sea, pues lentos más que uno, o sea, la lectura que quieras, pero realmente sí somos lectores, no es, pues como dices tú, y va creciendo. A lo mejor hay gente que por moda, ¿verdad? Porque mis amigos, yo estoy muy agradecida con todas las sagas como Harry Potter, El Señor de los Anillos, porque pues ha sido más una moda, un boom, y pues lo leí yo, mi amigo, pues lo voy a leer yo. Me tocó un club de lectura de señoras que empezaron leyendo o sea, se unieron porque empezaron leyendo los de 50 sombras de Grey, pero ya ahora leen como 100 libros al año de muchas cosas, entonces pues qué padre, porque ya son súper lectoras. Entonces, pues sí, como dices tú, hay que acercar la literatura de alguna que otra manera. Por ejemplo, tú ya tienes el libro físico, tienes el libro digital, pero sí, yo también le sigo apostando más al libro físico. A mí también me gusta más la apreciación, porque por ejemplo, como dices tú, de tus imágenes, la fotografía, sí, yo también disfruto más tenerlo. Y Claudia, déjame decirte ahora que relacionado con la otra pregunta, ¿por qué lo imprimí? Porque al preguntarle a la gente, oye, ya tengo mi libro en Amazon, me decían, ay, pero yo no quiero impreso. Entonces yo creo que de 100, por decir una cifra, 95 me han de haber contestado que lo querían en físico. Y dije, entonces no, con mayor razón lo quiero yo. O sea, van los 100. Sí, ahí se dio el número solo. Sí. Entonces, pues bueno, yo quisiera, ¿verdad?, darles como que una probadita y que nos compartieras un fragmento de una de los relatos. Puede ser que tú quieras o en el caso de la fábula, pero sí no se lo vamos a leer todo, ¿verdad?, porque lo vamos a leer, pero sí para que puedan estar Cada relato es muy distinto. Y traen mensaje. Pues eso me gusta que tú lo digas, no yo, pero esa era mi intención, que tuviera un mensaje. Y yo creo que aplica la parte como ahora que dicen te espejeaste, ¿verdad? Porque es no tanto que te proyectes, porque no son historias o cosas que te haya pasado, a lo mejor en la mayoría, pero sí la reacción, el sentimiento. Entonces sí hay, o sea, ahí es donde empiezas, pero yo creo que va a ser la intimidad cada quien cómo se vaya reflejando con las historias. Seguramente sí, cada quien se va a reflejar. Pero mi intención es que llegue al corazón, que llegue a la emoción, que mueva una fibra. Déjame ver qué sería. Es que podríamos spoilearlo. Es que más el inicio de eso. si quieres el inicio, porque pero como es una fábula y está muy llena de descripción, pues sí me gustaría que no se quedaran con la idea de que todos son así, porque si se fijaron, cada uno es bien distinto. Entonces está como muy lleno
de descripción de la atmósfera, del ambiente. Había una vez un lirio, se llama Amargura en el estanque. Había una vez un lirio que vivía en la quietud de un estanque, rodeado de hermosa y abundante vegetación. Sus oscuras hojas verdes se extendían sobre el agua, contrastando con la belleza de su hermosa flor púrpura. Por debajo, sus bulbos y raíces se alimentaban de ricas sustancias, mientras en la superficie sus hojas y su flor absorbían la luz del día, para finalmente cerrar sus pétalos en casi una perfecta esfera al anochecer. Así pasaba los días el lirio, confiado en el sosegado devenir de su existencia. Cerca de allí vivía una brillante y activa rana verde, que constantemente iba y venía del agua a la tierra y de la tierra al agua. La rana era feliz conviviendo con su amigo el lirio. Aunque no era de su misma especie, le tenía gran afecto y cada vez que tenía algo que contar, acudía a posarse sobre sus hojas, entusiasmada de tener con quien compartir sus aventuras. El lirio y el resto de los animales del estanque la escuchaban interesados, pues con su charla su verde amiga les dejaba saber lo que pasaba afuera y en los alrededores de su pequeño hábitat. Para el lirio esto era muy satisfactorio, pues al haber nacido en el agua, rodeado y protegido por otros lirios y sin poder alejarse más allá del pantano, podía echar a volar su imaginación sin exponerse a ningún riesgo, contrariamente a lo que por su propia naturaleza se veía obligada a hacer la rana. Pues no sé si quieres tú leer desde acá o algo. Sí, desde Va, Bueno, yo puedo continuar. Frecuentemente, con sus largas y ágiles patas, ésta se lanzaba más allá del paraje en que vivía, y al regresar le platicaba a su amigo el lirio acerca de lugares en donde sucedían cosas emocionantes y peligrosas, como aquella vez que se encontró con enormes depredadores de 2 patas y 1,5 metros de alto, que le aventaron piedras y trataron de atraparla entre pequeñas redes. Afortunadamente no lo lograron. Gracias a la rapidez de sus movimientos, la rana huyó antes de ser capturada. El lirio temblaba al imaginarse en situación parecida y, juntando sus pétalos, se encerraba en sí mismo lleno de miedo. Pero entonces recordaba que, por fortuna, su existencia transcurría segura en el centro del estanque. Enseguida se entregaba a disfrutar de las historias de la rana sobre sitios a donde él no iría nunca. El humor de Lirio era cambiante y dependía mucho de las variantes de su entorno. Había días en que amanecía con ganas de alejarse del pantano para asomarse al mundo plácido y agradable que se forjaba en su imaginación, tan diferente al mundo agitado que la rana le describía. Y entonces la incertidumbre truncaba su anhelo. Otros días soñaba con lanzarse al aire como la libélula, suspendida en el aire, con sus grandes alas. Sin embargo, el lirio prefería mantener su apacible rutina, que consistía en juntar el rocío de la mañana sobre sus hojas, permitiendo que minúsculos animales lo absorbieran, proporcionándole un leve y agradable contacto o ayudando a pasar de un lado al otro del pantano a muchos otros seres para seguir su camino. Así existía el lirio, dando a otros lo mejor que tenía de sí mismo. Y ahí le para. Bueno, muchas felicidades. Entonces, pues bueno, pues... pero ese relato da un giro, ¿no? O sea, casi todos tienen, aunque no son cuentos, pero sí, casi todos tienen un giro. He ahí el nombre de Amargura en el estanque, que después les invito a ver por qué se llama así. Entonces, pero bueno, ahorita también estaría muy, muy bonito si alguien, si estás de acuerdo, quiere hacerle alguna pregunta a la autora, porque mira, lo que me encanta a mí de las presentaciones es que tenemos aquí al autor para preguntarle lo que queramos, y eso es una maravilla. Entonces, pregunten lo que gusten. Sí, bueno, ya saben, no tenemos ahorita micrófono, pero levanten su manita y así nos vamos. Si alguien tiene alguna pregunta para Sonia. Adelante. Bueno, más que una pregunta, quiero hacer un comentario que me gustó mucho. Tengo
Pues tengo la gran fortuna de ser amiga de Sonia de hace unos años. Nos conocimos en el Cantando en un Coro. En un consultorio. En un consultorio, pero mi comentario va aquí que ese carácter afable que tiene Sonia siempre con las personas, de acercarlas a lo que a ella le gusta, ¿no? Porque es una mujer que es muy apasionada de lo que hace. Todo lo que hace le pone mucho empeño y esa anécdota de las chicas con las que platicó cuando estaba eligiendo lo de los papeles y que se dio cuenta que les gusta leer, pero ya compartiéndoles que iba a publicar su libro, se me hace una cosa muy de la esencia de Sonia, de que ella te acerca a lo que le gusta, y yo creo que sus cuentos ese carácter de ella está reflejado probablemente, no los he leído, ¿verdad?, en cada uno de los cuentos, ese entusiasmo y pasión con que hace las cosas, y ese detallito de pues encontrar unas personas totalmente desconocidas y transmitirles qué es lo que ella está haciendo y que descubriera que a ella les gusta leer, ¿no? Es un detalle muy bonito y que me recuerda la forma en que nos conocimos ella y yo. Bueno. Y felicidades por tu libro, Sonia. Gracias. Sí, de hecho, eso es lo bonito de que acciona, ¿no? De que sí concreta. Sí. Allá atrás. Tiene ventaja. Buenas noches, felicidades, Sonia. Me interesa mucho saber por qué te decantaste por escribir historias. ¿Pudiste haber hecho algún libro de desarrollo personal o de la expertise que tienes? Pero ¿cómo fue que te decidiste a un libro y varias historias dentro del libro? Sí, fíjate que es bien interesante porque les decía que en un taller literario donde empecé a mandar mis textos para que los demás los revisaran, y los compañeros en grupo, los empecé a guardar, todo lo que yo escribía, lo empecé a guardar. Entonces, como eran pequeños textos, bueno, tienes razón en algo. En el taller nos enseñan que no sabes tú hasta que escribes si eres cuentista, o si vas a ser novelista, o si vas a describir historias de viajes. O sea, lo descubres hasta que lo haces. Y ahora que lo dices, hay varios compañeros que se inclinaron o su esencia fue en la novela. Para mí creo que también soy más novela, porque hay muchas cosas que se pueden desarrollar más allá que un cuento. Pero yo quisiera hacer cuento, y hacer cuento es muy difícil. Pero ese taller empezó llamándose taller de cuento. Cuando se dio cuenta el tallerista que pues unos traían una beta y otros otra, le cambió a creación literaria, porque entonces no sabes, ni te debes de preocupar. O sea, tú escribes. Si un cuento tiene 1, 2, 3 personajes, uno principal, 2 secundarios, y todo se desenvuelve alrededor de una anécdota, lo importante en el cuento es la anécdota. Pasó algo, ¿no? Y alrededor de esa anécdota se desarrolla un cuento. Cuando no lo logras, es un relato. Por eso, atinadamente, Claudia le puso relatos, porque probablemente estos literariamente no son cuentos, quizás el primero, pero los demás son relatos. Y yo quería hacer cuento, entonces como quería cerrar cuentos y no lo lograba, yo guardaba mis textos. Las personas que se inclinaron en el taller a hacer novela, pues ya llevaban sus capítulos y hoy en día tienen ya algunos casi terminados sus novelas. Pero yo insisto en querer hacer cuento, por eso es una de las respuestas que, ¿por qué cuentos? Porque yo insistía y quiero insistir en que quiero hacer cuento. ¿Y por qué tengo estos 6? Porque una vez que me di cuenta al tallerear, yo observaba mucho a mis compañeros de taller. Cuando tú tallereas, lo apropiado es que cuando están leyendo, analizando tu texto de ese día, tú te quedas callado, observas y escuchas y asimilas y aceptas hasta donde tú te permite tu ego, ¿verdad? Porque mucha gente no le gusta que la critiquen, pero yo les decía que yo sí quería que me dijeran, no entendí por qué pasó esto y después no se entiende aquello. Entonces eso te permite mejorar tu texto. Por lo tanto,
ya cuando vi, y les decía que observaba que a pesar de que yo tenía una intención con un texto X, ellos empezaban a evocar experiencias, emociones, y se iba la conversación de ellos a lo que les provocaba el cuento, no tanto al análisis literario. Entonces decía, mira, les está moviendo algo, les recordaba su pasado, les hacía sentir, lloraban, entonces dije, mira, cuando ya los quise compilar, elegí aquel material que tenía un factor común, porque me habían asesorado que, pues, de preferencia una antología tenga algo en común los cuentos. Entonces dije, bueno, los que hayan sido más movedores, más que hayan tenido unas reacciones emocionales más importantes. Y esa fue otra de las razones por las que elegí estos cuentos. Además de que no tenía muchos, porque había otros de muchos temas muy distintos que son los que quiero después, que pueden ser muy diferentes a esto. Claro. Algo policíaco, no sé. Creo que teníamos primero acá. Sí. Bueno, yo tengo dos preguntas. Una, si desde niña escribías algo simplemente por escribirlo, como anécdotas escolares o algún trabajo que mandaban en la escuela y decías, bueno, voy a escribir, relaten algo a su familia, por ejemplo, etc. Ajá. Si tenías esa inquietud de escribir de niña y de adolescente, cualquier cosa, relatos que a lo mejor se quedaron ahí o en un diario o etcétera. Esa es una pregunta. Y la otra pregunta es si al escribir estos relatos o todo lo que has escrito te ha influido la cadencia de la música. O sea, si llevas cierta cadencia en toda tu narrativa, que lo puedas relacionar o que de alguna manera influyera la música en ti. No, de niña no escribía, ni siquiera recuerdo haber tenido un diario así que hubiera atesorado, que todavía lo tenga o que lo guardé muchos años. Seguramente tuve un diario, pero no, curiosamente no. Mi alimento es mi imaginación, o sea, me tienen que parar a mí porque yo creo que más que escribir es que quiero describir lo que imagino, lo que sueño, lo que he vivido, lo que siento. Entonces yo creo que eso siempre ha sido mi esencia, muy imaginativa. Mi mamá me frenaba, hija, empieza por una cosa y después sigue con otra, o mis hijos, mamá, todos los días tienes una idea diferente de negocio, ¿no? Y así como eso, muchas cosas. Entonces, no, escribir, fíjate que no, pero te digo, redactaba mucho. Y me gustaba la literatura. Me gustaba, en la preparatoria ya ves todos los libros que nos ponen a leer. Entonces también algo que te ayuda a escribir es leer. Necesariamente. Quien lee tiene más habilidades para escribir, porque entonces pues, se te empieza empiezas a absorber esa pues hasta concentración, ¿no? Ya ves que hoy en día mucha gente ya pues, lee por encimita y muy rápido. Entonces, no sé qué va a pasar con eso, pero no, nunca tuve esa necesaria. Y lo de la música, también lo que me despertó fue la sensibilidad. Aunque nuestra maestra Lidia Cepeda una vez nos dio una maravillosa plática de la música, cómo influía en el ritmo, nos habló del ritmo, pero el ritmo cómo influía en la vida. Entonces, no sé, es como una mezcla así de todas estas, pero el despertar de los sentidos, el despertar del arte, yo observo mucho, o sea, la psicología también es mi formación.
O sea, en psicología no es que te digan observa, es que tienes que observar. Entonces también eso yo creo que alimentó más que la habilidad previa a escribir. Yo creo que la observación me ha ayudado mucho, la imaginación y ahora nada más el ejercicio. Sí. Bueno, yo soy el esposo del escritor. Entonces, en algún momento fui sujeto de estudio respecto a la portada y por qué esa portada. Entonces, uno de mis primeros, bueno, mi pensamiento fue que, y ahorita les digo por qué, mi pensamiento fue que en cada una de esas ventanas hay un drama, hay una alegría o hay una tristeza que se puede plasmar en un cuento, como está plasmado en los cuentos que están aquí. Yo nací en la calle de Tapia. Bueno, mi casa era en la calle de Tapia, no recuerdo si era Porfirio Díaz o la que sí. Entonces, cuando regresé a Monterrey en el 98, una de las primeras cosas que hice, después de vivir en México 30 años, regresé a Monterrey en el 98, y una de las primeras cosas que hice cuando regresé fue visitar justamente la casa donde nací, que era esa casa de Tapia, y en la esquina anterior, sobre la cuadra de enfrente, pero en la esquina anterior estaba la casa de mis abuelos. Entonces son casas muy viejas, son casas de, no sé, de 100 años o más. Entonces, cada vez que yo voy por el centro de la ciudad, camino por el centro de la ciudad, paso por el centro de la ciudad, y veo todas esas casas antiguas de hace tantos años, me gusta imaginar, no es que me guste imaginar, sino me gustaría saber qué dramas, qué alegrías, qué tristezas, qué historias guardan esas paredes de esas antiguas casas del centro de Monterrey. Yo nací en el centro, pues mi casa estaba en el centro de Monterrey. Entonces, cuando fui sujeto de estudio para elegir la portada, ese fue mi pensamiento. Dije, es que cada una de esas ventanas, atrás, adentro de esas ventanas, adentro de ese edificio, y en esas ventanas, en esos departamentos, en esas casas, hay sujetos, hay mujeres, hombres, niños, ancianos, de todos, y cada uno está viviendo probablemente un drama, cada uno está viviendo una alegría, está viviendo una tristeza, un encuentro o un desencuentro, como se narra en los cuentos que se escriben. Entonces, por eso me incliné y se lo dije yo a ella que una portada interesante o adecuada para es esta de las ventanas de ese edificio. Adelante. Bueno, primero que nada, felicidades, Sonia, por tu libro, que está muy bien escrito, muy bien cuidado, y su edición, pues, fabulosa, ¿no? Yo sé que la trabajaste mucho y te felicito. Gracias. Dos preguntitas nada más. Tú bien lo dijiste que para poder escribir hay que leer mucho, ¿no? ¿Cómo te iniciaste con la lectura? ¿Quiénes fueron tus autores primarios, verdad? Escritoras o escritores. Y la segunda pregunta sería, ¿qué le responderías tú a un joven o a una joven, o no tan joven, que quiere escribir, que quiere publicar? ¿Qué le aconsejarías? Eso sería. A mí
curiosamente primero me gustó mucho la novela. De hecho, me devoro las novelas, me gusta mucho la novela. Bueno, no sé por qué. Uno de mis libros favoritos es El retrato de Dorian Gray. Pero cuando descubrí, de hecho acá en Monterrey, cuando a uno de mis hijos le dieron a leer una antología de cuentos cortos, así gordito, pero tiene un montón de cuentos, me enamoré del cuento. No te puedo decir autores que son muy malas, son autores latinoamericanos del siglo XIX, XX y principios del XX, pero me encantó porque en unas pequeñas, pocas páginas tienes toda una emoción, toda una experiencia del cuento, y dije, no, es que eso, además las personas que tenemos poco tiempo, yo tenía muy poco tiempo cuando trabajaba intensamente, como que te quedas con ese sabor de que ya tienes la historia, ya la asimilaste, la viviste, la sentiste, la experimentaste en corto tiempo. Entonces, Julio Cortázar es, por ejemplo, uno de los que en el taller nos han insistido mucho en conocer, porque es un referente de cuento. Tiene, no tanto porque él haya escrito cómo se debe de hacer un cuento, pero dicen que se han recopilado conferencias de él donde ha explicado por qué o cómo considera él un cuento, y esa es la recopilación que se tiene ahorita como referencia de las reglas que debería de tener un cuento, pero no son reglas, es como para de verdad lograr esa sensación de que algo sucedió y después se anudó y después se puso interesantísimo y al final se cierra o se desenlaza. Entonces, por ejemplo, Julio Cortázar seguiría siendo un referente para poder escribir cuento. Para poder escribir ahora, repito, yo creo que estar en un taller literario, fomentar estos talleres es clave, porque entonces tienes gratis, o sea, aunque te cueste el taller, pero tienes asesores gratis que te están facilitando que tus textos se pulan. Esa es otra recomendación. Y repito, para los que no habían llegado, que después de la experiencia mía de tratar de jugar el papel de editora, ahora aplaudo a Claudia, a Freda, a Juliana, que tienen su editorial, porque ya sé que pues, si te acercas a una editorial, yo creo que sí se los recomendaría, porque finalmente yo aprendí mucho, pero pues para eso hay expertos en cada una de las fases de hacer un libro. Entonces me aplaudo un montón, pero también digo, me metí en camisa de 11 varas haciendo todo, ¿no? Entonces no creo que sea necesario, porque acabé muy cansada y yo ya quería volver a seguir escribiendo, y ahorita tengo que hacer un break para poder descansar y poder seguir escribiendo. Entonces yo creo que esa es otra recomendación. No, gracias. Sonia, tenía muchos años que no escuchaba una fábula, me encantó. Cuando tuviste la descripción de niña, creo que en los libros que teníamos en ese tiempo, la fábula para mí me impactó mucho, y luego ya como maestra en muchos libros, después de las diferentes reformas educativas y demás de los textos, de los libros de texto, yo recuerdo cuando era maestra de primaria que había fábulas cortas, largas, medianas, y mi experiencia como niña, ya siendo maestra, me gustaba mucho que los niños pudieran disfrutar de la fábula. Claro, el cuento tiene lo suyo, pero la fábula, siento, qué bueno que la retomaste. No sé si te basaste, o sea, en qué te motivó, pero creo que la fábula sí se retoma.
y es exquisita, te ayuda a imaginarte la descripción tan hermosa que tú hiciste, me encantó. Y bueno, yo nací en Jiménez, Chihuahua, y pasé por las etapas del tiempo de la radio, del cine, y al llegar aquí a Monterrey a mis 7 años, pues, y posteriormente con la televisión, el cine, pero mi experiencia de niña, mi experiencia como maestra, y luego como madre, ¿verdad? Que quiero uno que nuestros hijos lean, y afortunadamente sí tuve la oportunidad en el colegio de que les encargaban libros en cada grado, y pues se continuaba. Cada quien tiene ya diferentes experiencias. Ahorita pues creo que cambió muchísimo, ya estoy jubilada como maestra, pero cambió muchísimo ese poder lograr motivar a los niños, a los padres, porque somos en conjunto, poder propiciar la lectura, la escritura para la comunicación y el arte. Creo yo que sería todo un y el disfrute de la vida, ¿no? Es muy importante. Felicidades. Gracias. ¿Puedo acotar algo al respecto de la fábula? Pues tú me preguntaste que cómo le hice para escribir la fábula. Les voy a contar la importancia del taller. Yo desarrollé esa fábula escribiendo yo lo que yo sentía, como debes de hacer cuando escribes. O sea, hay gente que sí hace su estructura y lo que tú quieras, pero para que salga realmente la emoción, pues hay que dejarla salir. Y ya con un poco las reglas que hay y todo el aprendizaje, pues lo afinas, pero yo no sabía que estaba escribiendo una fábula. No. Le puse personajes animales, pues porque es una manera que obviamente todos conocemos lo que es una fábula, pero yo no dije voy a escribir una fábula, me explicó, sino que puse un personaje, un animal, sus emociones, otro, sus emociones, y así se desarrolló hasta que el tallerista me dijo, cada vez que escribimos un texto, él analiza, a ver, ¿ante qué estamos? Y ya cada quien, esto es un cuento, no es cuento, es novela por esto, o puede ser novela por esto. Y resulta que me dijo, esto es una fábula, y yo dije, ay, sí es cierto, pero no, o sea, yo no lo había reflexionado que era una fábula. Y mi hermana me dijo, tienes que poner que esto es una fábula, cámbiale el nombre. Yo dije, no le voy a cambiar el nombre, le voy a añadir que es una fábula, pero el nombre yo lo quería conservar porque tiene todo, ese nombre tiene toda la fuerza de por qué esa fábula, que ahora que mencionaste de los niños, esta fábula es fuerte, no es para niños. Entonces pero fue muy interesante que haya terminado siendo una fábula para adultos. De hecho, esa acotación es importante porque sí, o sea, ¿de qué edad, a partir de qué edad consideras que es el libro para el lector? O sea, ¿para quién va enfocado el Yo creo que 18 años para arriba. Tú no sé qué opinas, Claudia. Sí, no, yo también, 17 para arriba, o sea, ya 17 para arriba, pero sí, precisamente por eso, porque a veces regalamos libros, ¿verdad? Y está padrísimo, pero acuérdense, de 17 para arriba. Sí. En el caso de ustedes. Porque cuando yo decía es un libro de cuentos, la gente piensa que son cuentos para niños. Sí. Y cuando dices cuentos para adultos, pues han de ser cuentos, ¿no? Medio rojos, eróticos, que es una chulada, pero y yo decía, no, tampoco. Entonces sigo sin saber cómo explicar que son cuentos para adultos. Lo que pasa es que dentro de la psicología, de la pregunta que hizo ella, que contestó que lo que más la ha afectado para escribir ha sido la psicología, precisamente desmenuza mucho toda la narrativa del personaje, de su entorno. O sea, es muy descriptivo y pues le ha ayudado mucho su experiencia. Pero el que lo haga para adultos es que las historias son complejas, aunque para nosotros sean simples, pero son experiencias que vives ya en otras edades
Porque aunque la haya vivido un chamaquito, como en alguno de esos cerros que platica ella, ¿no? Como quiera no tienes todavía esa conciencia de lo que estás viviendo, entonces no es para niños porque no le van a entender. Entonces lo hace para adultos la complejidad, y aparte porque como le ponen ahora en la serie, contiene violencia, lenguaje inapropiado, etcétera. Entonces, pues no sería, o sea, en sí lo que lo hace para adultos es la complejidad de la historia y lo que pudiera afectar a la persona o impactar la historia, más que nada. Eso sí. Pero bueno. Si no te... yo quiero hacer Cuando hablas de ese libro, yo creo que la portada es una invitación a asomarte a ese mundo que estás contando, ese mundo que uno es como el chismoso de la ventana o la ventana indiscreta de Altos Cristos, ¿no? Aquellos del cine clásico se podrán la película, que es la historia de los vecinos que un reportero está observando a través de un lente, ¿no? En la cámara. Entonces, justamente esta portada es muy acertada porque te está invitando a entrar a ese mundo que vas a contarles, ¿no? Y yo esperaría que tu fábula tuviera una moraleja. Sí. Como una buena fábula debe tener moraleja. Y cuando hablas de que es para adultos, yo ya me imagino una historia, yo ya tengo mi final. La moraleja podría decir, no por estar solo eres aburrido. El lirio parece que está solo, y el que conoce el mundo es la rana, y al final la rana va a tener que dejar este mundo. Algo luego nos, fíjense, hablando de eso que luego nos cuentan también, es que aquí está un QR porque ella sí quiere invitarlos a que le den su opinión sobre las historias, entonces, y no todos los otros grupos, pero sí, luego ya le platicarás si era eso o no. Gracias. Es lo que yo casi a todos les invito a cuéntame si movió, si te movió, cuéntame si logré mover esas fibras que yo pretendía mover. Todo porque hoy en día la gente reprime más sus emociones cada vez, claro, o está menos expuesta a convivencia, que también pueda hablar de la persona, de sus emociones. Y esto pretende removerlas, ya después acomodarlas ya es tarea de hecho lo promuevo también con un psicólogo que sirva de facilitador como empezar a darse cuenta a las personas, mira, yo también soy así, como me dijo ahorita, que él se identifica con ese personaje. Lo interesante aquí es que yo no sé qué va a pasar en cada lector, como bien dijiste, pero mi intención es que cada personaje tiene su historia y sus sentimientos, y pretendo que toque al lector. ¿Ya? Excelente. En ese caso, si ya no tenemos preguntas o comentarios, me gustaría para contrastar con la fábula, dejarlos con un pequeño pasaje del primer cuento, sin de nuevo arruinar nada, y ya ahorita cerrar la velada. Bueno, invitarlos a pasar a obtener su copia. Ahí les va. Este narra una pequeña fiesta aquí en Monterrey. El festejo se desarrolla en una colonia popular de las tantas enclavadas en las imponentes estructuras naturales de roca caliza, extremo de las cordilleras montañosas de la Sierra Madre Oriental, que, convergiendo en un mismo punto, configuran la bicentenaria zona metropolitana de Monterrey. Los inmensos cerros que rodean a la ciudad por los 4 puntos cardinales hacen pensar en enormes guardianes de los altos edificios, de los centros industriales y de la gente regia que habita en el interior del valle. Las cerca de 50 personas que acuden a la celebración conviven al aire libre, bajo el penetrante sol, cuyos rayos están próximos a ocultarse tras el Cerro de las Mitras, al poniente de la ciudad. La puesta del sol proyecta alargadas nubes teñidas de rosa,
de intenso naranja y de tenues violetas, como una colorida cortina colgada a un costado de las puntiagudas crestas de la montaña. Y en ese entorno se desarrolla la historia. Entonces, sin más, no me queda que agradecerles por acompañarnos esta noche a la presentación del libro. Felicitarte, Sonia, por este logro, por este libro y por tu multidisciplinaria propuesta, que ya me enteré ahora que también cantas, ahora escribes, y también me impresionó mucho saber que las ilustraciones son tuyas. Cada uno de los cuentos contiene una ilustración que es pues alegórica al cuento que le prosigue. Entonces también los invito a conseguir su copia. Si ya la compraron, pueden pasar aquí con nosotros. Si no, pueden adquirirla abajo en librería. Solamente por hoy tiene un costo de 200 pesos el libro. Ya después tendrá otro precio, pero para que entonces, si quieren una copia, la pueden obtener. Va a estar aquí Sonia un ratito para si gustan tener una firma en su libro. Entonces, muchas gracias, Sonia, muchas gracias, Claudia, por acompañarnos, y a ustedes por seguir apoyando la cultura y las letras aquí en Monterrey. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos por haber venido. Cada uno de ustedes son mis amigos. Entonces les agradezco infinito que estén aquí, porque para uno es muy gratificante tener a la presencia, ¿no? No, a ti no te conozco, eres el único. Eres con Connie. Sí, entonces de veras que cada uno de ustedes aquí me ha hecho muy feliz. Bueno, pues aquí traigo unos que ya me habían pedido. Déjame ver quién está acá. ¿Una cosita? Sí, yo sé que tienes que... Ah, sí, ya se tiene que ir. Miri, ¿nos tomas una foto? ¿Qué va? ¿Cómo ves? Y... Felicidades.